del tema más importante. Esta semana definitivamente, estas 2 semanas, y va a seguir durante los próximos meses como un tema importante lo que está sucediendo en Afganistán, el caos que se está viviendo, ataques terroristas, gente desesperada correteando detrás de aviones militares, gente que se cae de aviones militares desesperada por salir en un país que está siendo controlado por un grupo de radicales que pretenden volver un califato, volver este país que estaba comenzando a tener ciertas libertades en un neocolonialismo por parte de los Estados Unidos, una guerra absurda que ha iniciado hace unos 20 años, luego del atentado terrorista a las Torres Gemelas. Imagínense ustedes, 20 años culminan de esta manera, y a quien le está afectando en este momento, primero es a la imagen de Estados Unidos per se, el país que hemos visto que siempre va a otros países tratando de llevar democracia y termina en este tipo de situaciones. Pero le está afectando también a la imagen del presidente Joe Biden, que está, a pesar de ser él el último, el que recibe finalmente la salida real de la guerra de Afganistán. Vemos cómo esto se ha iniciado desde Obama, las negociaciones de terminar esta guerra, que las continúa Trump y las avanza Trump. Vemos ahí en alguna fotografía a Mike Pompeo relacionándose con los talibanes para ver cómo era la salida, y un avance incesante de los talibanes una vez que se termina esta guerra, y el caos que hemos visto. Definitivamente algo que tiene a todo el mundo en la agenda mediática y que lo vamos a analizar a continuación. Y por eso agradecemos la presencia en este sábado del analista en geopolítica y relaciones internacionales Andrés Guzmán, quien nos acompaña a continuación en este análisis de la situación en Afganistán. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, querido Andrés. Muy buenas tardes, Jorge Luis, muchas gracias por la invitación, un gusto igualmente para mí estar aquí. Bien, a ver, estaba yo haciendo un pequeño contexto de lo que le está significando esto a Estados Unidos como imagen de país que se ve como un régimen, un imperio que trata de llevar democracia a los países, que trata de poner su forma de hacer política, su forma de las libertades individuales, de exacerbarlas, de meter un modelo económico. Que ya esto ha sido muy criticado y que vendrían a ser los últimos resabios de un neocolonialismo que ya está terminando por derrumbarse, y al mismo tiempo afectando la imagen también del mundo occidental per se, de la OTAN y de todos estos regímenes que en su momento fueron importantes y tuvieron su poder frente a China, además, que se erige como una nueva potencia mundial que está utilizando este tema de Afganistán para criticar la forma de hacer política de Estados Unidos. Sí, así es. Efectivamente, esto ha dañado la imagen de Estados Unidos, como dices, no solo para los aliados que ahora ya no pueden confiar tanto en Estados Unidos, sino también para los enemigos, ¿no? Que ya no le van a temer tanto quizás a Estados Unidos, y esa es la crítica que hace la oposición en Estados Unidos al presidente Biden y a la línea demócrata, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, si bien esto es un fracaso y claramente lo estamos viviendo día a día con todas las noticias que nos llegan, con estos atentados que hemos visto que realmente han costado sangre y que han consternado al mundo. Por otra parte, también hay que considerar que esto en realidad tiene un lado de estrategia, ¿no? Tiene una respuesta o una explicación geopolítica, ¿no? No es que Estados Unidos se retira y listo, se lava las manos y está afuera y lo deja todo ahí, ¿no? Lo que pasa, y eso lo digo porque lo he leído en un artículo del Global Times, que es un periódico de la China, ¿no? donde escriben especialistas chinos en temas internacionales, dice que en realidad Estados Unidos lo que quiere hacer es dejar el caos para China y para Rusia, ¿no? Es decir, todo lo que vaya a ser la desestabilización de Afganistán le toque
estabilizar o controlar a China, que tiene frontera con Afganistán y que puede verse afectado porque además hay grupos terroristas que están en contra de China, que son musulmanes y que están apoyando a los musulmanes islámicos de la provincia de Xinjiang, dentro de China, que son reprimidos, que son vilipendiados cada cierto tiempo por el gobierno de Beijing, y eso hace que haya un muy mal ambiente en la frontera y en la relación que puede haber de China con estos grupos, ¿no? Entonces, en todo caso, también hay ese lado, ¿no? que es importante explicarlo, en el que Estados Unidos se retira porque no le conviene mantenerse ahí, y en todo caso le conviene traspasarle el caos y la responsabilidad de controlar la zona a China, que es obviamente la potencia más importante de la región. Así es, y justamente Rusia y China han sido de los primeros países en manifestarse que van a mantener las relaciones con los talibanes. ¿Qué significa esto para el Medio Oriente? ¿Qué significa esto para el resto de la región? Una región que siempre ha sido muy caótica, muy difícil de manejar. ¿Esto potencia a grupos terroristas armados como lo son ISIS y otros grupos radicales? Bueno, claramente sí, ¿no? En un principio parecía que no iba a ser tanto el problema, el tema de los ataques terroristas, pero con estos últimos ataques sí podemos ver que se han envalentonado, ¿no? Para atacar a Estados Unidos, para tratar de hacer daño, y bueno, al final uno no entiende qué están buscando, ¿no? Si realmente quieren ahuyentar a los estadounidenses o más bien quieren que se queden, ¿no? Porque al hacer este tipo de ataques, al final lo que están provocando es que existe una corriente en Estados Unidos que vuelva a pedir intervención, ¿no? Cuando ya la gran mayoría de la opinión pública en Estados Unidos era favorable al retiro de las tropas, y por eso Biden había tomado también la decisión, ¿no? Era una de las razones. Pero ahora vemos que efectivamente ISIS y bueno, otros grupos podrían operar en Afganistán sin ningún control, ¿no? Una de las conclusiones que ya podemos sacar de lo que está ocurriendo es que el gobierno talibán no tiene la capacidad ni los medios para controlar a los grupos terroristas, ¿no? Decían que alrededor del aeropuerto de Kabul tenía que existir un perímetro de seguridad que debía ser garantizado por el gobierno talibán, tal como habían acordado, ¿no? El gobierno de Estados Unidos confió esa tarea al gobierno talibán, pero definitivamente no la cumplió, o no pudo haberla cumplido, porque no tienen ni siquiera la formación, la instrucción para hacer algo así, ¿no? Para controlar las filas, para controlar a la gente, ¿no? Y la misma gente que está haciendo cola ahí tampoco confía en los talibanes para que los ordenen y los dirijan, ¿no? Entonces, obviamente, no hay la capacidad, no hay la forma, y ahora Estados Unidos ya está viendo cómo va a contraatacar, cómo va a poder reprimir o vengar, si se quiere, estos ataques que está cometiendo ISIS-K. Así es. Bien, voy a hacer un punto seguido, un paréntesis en realidad, para abordar dentro de Afganistán y dentro de lo que está sucediendo en este país con los talibanes, una preocupación mundial que también existe, y por eso quiero presentarles a este sector que habla de las protagonistas. Bien, quiero resaltar estas palabras de estas mujeres del mundo que ven con preocupación la situación en Afganistán. Y, por ejemplo, vamos a escuchar a la ganadora del Premio Nobel y sus palabras, Malala Yousafzai, que nos dice en una nota escrita para el New York Times: es inevitable pensar en mi infancia,
cuando los talibanes tomaron mi ciudad natal en el Valle Swat, en Pakistán, en 2007, y poco después prohibieron que las niñas recibieran educación. Escondí mis libros bajo mi largo y grueso chaul y caminé a la escuela con miedo. 5 años después, cuando tenía 15 años, los talibanes intentaron matarme por alzar la voz sobre mi derecho a ir a la escuela. Tampoco puedo evitar sentirme agradecida por mi vida ahora. Palabras de la ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai. También vamos a escuchar a la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, y actual alta comisionada de las Naciones Unidas. Dice, en este momento crítico, el pueblo de Afganistán mira al Consejo de Derechos Humanos para defender y proteger sus derechos. Insto a este Consejo a tomar medidas firmes y audaces, proporcionales a la gravedad de la crisis, estableciendo un mecanismo dedicado a vigilar de cerca la evolución de la situación de derechos humanos en Afganistán. Y finalmente vamos a escuchar a una mujer, o en realidad vamos a leer las palabras de una mujer defensora de los derechos de las mujeres iraníes, una escritora, periodista, que en una nota escrita para el Washington Post, en un editorial, reprodujo lo que una mujer afgana le dijo en una entrevista. Tenemos muchas Michelle Obamas en Afganistán. Tenemos mujeres tan fuertes como la canciller alemana Angela Merkel. Ahora serán obligadas a arrodillarse ante la ley Sharia. Además, afirmó que las declaraciones del portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, suenan vacías para muchas mujeres afganas que están actualmente buscando burkas mientras preguntan cuánto tiempo podrán sobrevivir a un régimen talibán. Y es lo que quiero abordar a continuación contigo, Andrés. Es la preocupación mundial que existe en el retroceso que va a tener Afganistán. Podemos criticarle muchas cosas a Estados Unidos en una intervención como la que ha realizado, pero han habido importantes avances en cuanto a derechos de las mujeres. Han habido mujeres que no tenían las leyes, por ejemplo, que se ven en Irán, en las que las mujeres, por ejemplo, no pueden conducir un vehículo, deben quedarse en casa, no pueden trabajar. Y obviamente hemos escuchado algunas declaraciones de los principales portavoces de los talibanes, pero según esta escritora que hemos escuchado al final, lo mismo se ha dicho cuando se estaba imponiendo la ley Sharia en Irán. Entonces, ¿cómo vemos un retroceso en los derechos de las mujeres que está preocupando al mundo entero, la situación del retroceso de los derechos de las mujeres en Afganistán? Y bueno, creo que algo que hay que aclarar es que la aplicación de la ley Sharia no necesariamente lleva a un maltrato de las mujeres y a un desconocimiento de sus derechos, ¿no? En realidad lo que ocurre es que el talibán hace una interpretación muy sesgada y muy exagerada de la ley Sharia, ¿no? Y por eso es que ellos cometen esos actos de castigo para las mujeres que de acuerdo a la ley Sharia estarían cometiendo alguna infracción, ¿no? Lapidaciones, amputaciones, latigazos. Ese tipo de castigos que se los aplica, pero en realidad la ley Sharia no lo dice, no es explícito, sino es una interpretación forzada, ¿no? de parte de los talibán. Y efectivamente hay mucho que temer porque los antecedentes lo dicen, ¿no? Cuando el talibán fue gobierno entre el 96 y el 2001, efectivamente fueron muy duros, ¿no? Y aplicaron esta ley Sharia de manera brutal y sin miramientos o sin compasión con las mujeres. Y realmente fue lamentable lo que tuvieron que vivir las mujeres afganas durante ese periodo. Y como bien dices, efectivamente durante el periodo en que Estados Unidos estuvo presente en Afganistán, eso se relajó y hubo grandes mejoras para las mujeres en cuanto al acceso a la educación y a los mismos derechos, ¿no? Y ahora, si bien es cierto que uno no puede confiar en lo que están diciendo, y como dice el presidente Macron, los talibanes serán juzgados por sus actos, no por sus dichos, ¿no? Es decir, no vamos a confiar en lo que ellos prometan, sino que vamos a actuar de acuerdo a qué es lo que hacen. Y por eso digo, no se puede confiar, pero al menos el discurso
al menos lo que han prometido, lo que ya han asegurado los talibán, es que van a permitir a las mujeres estudiar, que van a permitir que trabajen, van a realmente a moderar mucho su actitud de la que se les conocía, para conseguir también un poco de reconocimiento internacional. Ellos necesitan la legitimidad de un gobierno establecido, tienen que llevar adelante un país que tiene casi 30 millones de habitantes, que ha crecido bastante en el último tiempo, estos últimos 20 años, ya no es el mismo Afganistán, que tiene muchas demandas, que es un país muy pobre, que necesita muchos recursos para salir adelante. Y en ese sentido, los talibanes, que no son tontos, necesitan pues este reconocimiento. Y si vuelven a lo que antes era el tema de los castigos que menciono, obviamente muchos países o todo el mundo básicamente va a aislar a Afganistán, no le van a llegar los recursos y va a ser muy difícil para ellos sostener un gobierno, más aún teniendo en cuenta que dentro del territorio existen varios grupos terroristas y hay incluso una parte de Afganistán que el talibán no controla, ¿no? Al norte están los tayikos, ¿no? Que es justamente en la región que es fronteriza con Tayikistán, en la que los talibán no están gobernando actualmente, no han podido entrar hasta ahora, y tampoco lo hicieron durante el periodo en que gobernaron. Entonces, hay mucha resistencia, si se quiere, de la gran mayoría de la población afgana a los talibán. A muchos otros les es indiferente, pero va a ser complicado para ellos llevar adelante un gobierno de esta manera. Y digo, va a ser complicado porque antes no era tanto así, ¿no? En los años 90 no teníamos la conectividad que hoy existe, la vigilancia, el mayor acercamiento, ¿no? Del mundo para saber qué es lo que está pasando dentro de Afganistán. Entonces, por esas razones, yo creo y quiero creer que van a moderar un poco estas políticas que iban contra las mujeres y de alguna manera se van a ver un poco mejoradas las condiciones para las mujeres. Eso espero que así sea y en el sentido también más amplio. Bien, querido Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Podríamos extender esto muchísimo más, pero bueno, tenemos que continuar con otros temas, pero te agradecemos por habernos acompañado. Estoy seguro que más adelante igual vamos a necesitar de tu conocimiento para seguir hablando de este y otros temas. Claro que sí, siempre dispuesto. Muchas gracias, Jorge Luis. Un saludo. Un abrazo. Bien, ahí estaba